Señores, gracias. Muchas gracias por continuar esta mañana. Recibimos a Domingo Contreras. Tiene experiencia en el ámbito municipal y ahora está aspirando a ser el alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal usted? Oh, bien, aquí. Voy a compartir con ustedes. No le había visto en mucho rato. ¿Cómo sería, cómo usted ve todo ese proceso, tomando en cuenta, sobre todo, nadie quizás hubiese imaginado que iba a llegar el momento en que el Partido de la Liberación Dominicana tuviese que buscar unos apoyos, unos aliados? La gente llegaba sola. Cuando se está en el poder, los aliados llegan solos. Cuando sales del poder, ya cuesta un poquito más. ¿Cómo fraguar para el Partido de la Liberación Dominicana propuestas que puedan resultar exitosas, pese al revés, digamos, en términos electorales, que tuvo en sus anteriores participaciones? Es que la historia del PLD es venir de atrás, como los buenos equipos. Nosotros tuvimos en el 90 casi ganando esas elecciones con todo el conflicto electoral. En el 94 teníamos un 13% y en el 96 estábamos llegando al poder con una alianza del Frente Patriótico. Esa ha sido la historia del PLD. Ha sido unir coaliciones políticas en un momento dado crítico para poder construir victorias electorales. Y después de ahí, en el 2004 fue una coalición en un gran momento político, 2008 y sucesivamente. Es decir, el PLD ha sido el partido porque en la propia reforma que estableció el 50+1 lo tuvo claro, y desde ese momento aquí se gana en coalición política, en cualquiera de los escenarios políticos. Y yo creo que el PLD ha aprendido eso, y efectivamente eso le permitió gobernar por un largo periodo. Su desencuentro ahora de alguna manera nos han llevado a encontrar una fórmula de generar un frente opositor. Pero en esos momentos que usted menciona, el contexto era totalmente diferente al que tenemos ahora, porque tenemos una división de uno de los dos líderes, tenemos un partido que en cierta forma está cuestionado judicialmente, muchas personas vinculadas incluso al expresidente. O sea, la configuración es totalmente diferente, tanto al 90, al 96, como usted mencionó, y al 2004 también. Mira, cada elecciones son muy particulares y tienen que responder a la coyuntura, los perfiles de los candidatos. El propio PLD ha estado viviendo un proceso de renovación y una transición, si se quiere, generacional, que se expresa en su propio candidato. Pero hoy, en la conformación política que tiene el país, desde los liderazgos locales hasta los liderazgos nacionales, el PLD tiene que interpretar que hoy hay otra fuerza que cohabitamos. Quizás tenemos incidencia sobre un mismo grupo electoral que ha sido mayoritario en la sociedad dominicana. Cuando sabe unirse, se convierte en mayoría y ahí estarán los números. Esa ha sido la tarea de este momento. Es complicado, no es una tarea simple, por eso la tarea de armar coaliciones, de formar, ese ha sido un tema, por ejemplo, que la izquierda dominicana nunca pudo alcanzar y por lo tanto, a pesar de en algunos momentos tener buenas propuestas, nunca ha podido tener un impacto electoral significativo. Ahora, el PLD, ahora mismo la Fuerza del Pueblo, el PRD y otros grupos de organizaciones políticas están trabajando en esa construcción de un frente opositor que permita darle una alternativa diferente a la que representa Luis Abinader para la República Dominicana. Usted dice, consciente de que hay otra fuerza. Yo sé que no fue con ese espíritu quizás, pero estamos hablando de la fuerza del pueblo, Claro, por ejemplo, en el ámbito de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. ¿Y usted sería el candidato de la fuerza del pueblo? ¿Esa conversación está ya clara? Mire, esa unidad en términos municipales en candidatura en el distrito. No, eso está claro. Esa coalición ha estado trabajando. Ahora, la particularidad de eso le corresponde a la comisión ir anunciando según se vaya llegando a acuerdo. Pero es un hecho hoy, podríamos decir, es un hecho inequívoco que Domingo Contreras será el candidato a las municipales en el Distrito Nacional por el PLD, eso lo tenemos claro. Ahora, por la Fuerza del Pueblo. Eso hay que dejárselo a la comisión, que debe O si anunciarlo. usted no quiere decir la Fuerza del Pueblo, la coalición, vamos a decir No, la Fuerza del Pueblo, yo no tengo problema en reconocer el papel importante que la Fuerza del Pueblo tiene en este proceso electoral. No se trata de eso. Digamos, los que somos candidatos, por ejemplo, ya los anuncios que se han hecho y los que se harán, porque la comisión ha seguido trabajando. Y somos conscientes de que esta coalición tiene que llevar juntos
24 senadores. Nosotros tenemos que hacer una coalición senatorial que frene, que cada vez que el presidente piense en cualquier cosa, piense en un préstamo desenfrenado. ¿A dónde nos va a llevar con eso? El país tiene que tener un equilibrio, claro, que no se corresponde con las inversiones que se han hecho. Y en segundo lugar, en términos municipales, miren qué cosa más curiosa. Francisco Peña fue el candidato de la boleta del PLD en las elecciones pasadas. Así es. Claro, y perdió de Andújar, que era anteriormente PLDista. Ahora ha ocurrido lo contrario. De modo que fíjense cómo son los... Francisco Peña arrastró, como muchos candidatos del PLD, el tema de que fue una caída libre del partido, más que de los candidatos específicamente. No, de una ola sí, que se generó a partir de un acontecimiento que nunca nadie ha podido explicar. En el caso del PLD también fue el resultado de dividirse. Sí. La división nunca han sido buenas. Si esa fue una de las causas principales, pueden haber otras causas. La coalición es la respuesta a esos retos en términos políticos, en cualquier escenario electoral. Usted ha dicho que hay fuerzas que están cohabitando sobre un mismo electorado, y usted se refiere evidentemente al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Y también dijo que no hay forma de que, la única forma de cuando esos dos grupos se juntan, que hace mayoría cuando se juntan, no hay otra forma, o sea que indudablemente tiene que haber una coalición, o sea, en el caso de la alcaldía también del Distrito Nacional, para que haya una victoria, ¿no? Mira, ya esa coalición se hizo y se anunció, se sigue trabajando, sí se creó un marco de acuerdo. Mira, lo que es lo propio que está haciendo también el partido que está en el gobierno. Muchos de los pequeños, de un grupo de organizaciones que aquí le llamamos partido minoritario, el gobierno lo ha traído para fortalecer su participación electoral. Lo propio tenemos que hacer en la oposición, sobre todo porque hay temas que nos preocupan y que nos ocupan de cara al deterioro, por ejemplo, de la calidad de vida, que sectores importantes. O sea, pero la pregunta es, ¿usted está convencido de que no hay forma de que la oposición gane en el distrito si no hay una alianza de la coalición? Yo lo que he dicho, es importante crear esta coalición, que la estamos creando y que anunciará encuentro importante para producir una victoria electoral. Yeah. Cada lugar tiene sus particularidades. Hay lugares que digamos que la composición de la simpatía mayoritaria a veces se generan bajo un fenómeno de una persona, bajo una coalición. Ahora, yo siempre he apostado y apostaré a generar coaliciones políticas. Creo que hay que gobernar en coalición. Creo que es importante porque une talento, une compromisos diferentes, genera una visión más plural que se representa más el sentir de la sociedad, que cuando un partido se convierte en un partido único, en una fuerza, digamos, arrolladora, es conveniente tener la capacidad. Hasta por su propia salud. Para el propio país. Al PLD le pasó mucho. Correcto, pero cuando te vuelves demasiado hegemónico, entonces tus adversarios se crean dentro. Cuando te vuelves en coalición, eres capaz siempre de estar dialogando y de ser más flexible y de ser más capaz de buscar de manera plural tu mayoría para ganar las elecciones. Durante muchos años el Partido de la Liberación Dominicana fue una maquinaria electoral fabulosa, o sea, ganaba todos los procesos. ¿Cómo se explica, por ejemplo, y usted que estuvo ahí porque usted trabajó en el ayuntamiento del distrito, cómo pierde el PLD el ayuntamiento del distrito? Las claves para perderlo y si piensa y las claves para volver a ganar la confianza de ese electorado, ambas cosas. Mira, son procesos que se van dando. Yo mismo decía que en el 16, fíjate que el PLD ganó con un 62%. Ya era el tiempo de darnos una transición desde adentro, porque también un proyecto ya que tiene 10 años bajo una misma conducción, yo creo que una década es un tiempo más que suficiente para una figura encarnar un proyecto. Y que lo que tiene que tener la capacidad de mirar ese momento y hacer una transición, hacer un cambio de antorcha, porque siempre es importante, el electorado siempre va a apostar a nuevos matices, a nuevo estilo, a nuevas miradas respecto a la dinámica de los temas. Por ejemplo, pasa con la capital. Vamos a ver hoy, que quiero traerlo hoy aquí a coalición. Esto se ha convertido en la metrópoli más importante de Centroamérica y del Caribe. ¿Cómo tú me explicas que tú viviendo en Paraíso, en Serrayé, en Naco, en un apartamento de $500,000,
tú te vuelves una persona vulnerable. Que de que caiga una lluvia, tú tengas que bajar al sótano por un ascensor y coger tu carro para irlo a subir a la zona alta de la ciudad. ¿Tú te acuerdas cuando estaba la barquita? Que antes de que hiciéramos una intervención y acabáramos, cada vez que caía una lluvia, los habitantes de la barquita cogían sus colchones, su televisión y salían porque para proteger. Pues ahora tenemos en una zona de clase media alta un estilo de vulnerabilidad y tú miras, por ejemplo, vamos a poner la intervención del ayuntamiento que se hizo en la laguna de la urbanización Fernández cerca de la Winston Churchill, unos pozos filtrantes que no van a dar resultados porque ahí se requiere hacer un túnel como el que hicimos en la Núñez de Cáceres para que descarguen el mar con Gustavo Mejía Ricard para que descarguen el mar Caribe. ¿Por qué? Porque esta ciudad impermeabilizó todo el suelo. Cuando cae una lluvia, antes esa lluvia se compartía en el suelo porque podía infiltrarse en los diferentes lugares donde había suelo. Como hemos encementado en más del 90% de la ciudad, todo el agua va al perfil de la calle, que acompañado de falta de mantenimiento apropiado preventivo, de basura que se tira y de no tener la infraestructura para ese volumen de agua, poderla descargar en un tiempo corto, que hasta el grado de que el 4 de noviembre esta ciudad tuvo 9 muertos. Resolver ese problema, por ejemplo, que se está refiriendo a esa vulnerabilidad que ahora lo estamos viendo en grandes ciudades, Nueva York lo acaba de vivir, por ejemplo, implicaría un trabajo más allá del ayuntamiento, porque tiene el Cabildo del Distrito Nacional capacidad, por ejemplo, para hacer un trabajo similar al que se hizo en la Núñez de Cáceres. No, pero que esa vez, ¿cómo lo hicimos? Hubo una voluntad, un acuerdo entre la CAS, la OPRE y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque el gestor de la operación es el ayuntamiento, pero si los recursos están en una institución, como ahora, por ejemplo, eso costó en aquella ocasión unos cerca de 60 millones de dólares. Un gobierno que lleva 34 mil millones de dólares prestados, como el de Luis Abinader, no tiene para destinar 200 millones y hacer la infraestructura para hacer que esta ciudad no sea vulnerable. El gobierno acaba de presentar un plan. ¿Con 200 millones resolveríamos la ciudad? Claro, esos puntos fundamentales para fortalecerlo, para tener ya una capacidad. ¿Qué punto refería? Dos puntos fundamentales, la Lincoln y la Churchill. Esos son los dos puntos para interconectar, porque hay que tomar las avenidas norte-sur para descargar en el mar Caribe, aprovechar esa vía y entonces hacer unas interconexiones de los diferentes sectores, como lo hicimos aquella vez con el túnel que se construyó en la Núñez con Gustavo Mejía Ricard. Porque, ¿qué es lo que pasa? El gobierno acaba de presentar una propuesta de 3.200 millones de dólares para la movilidad de la ciudad de Santo Domingo, que es una continuidad al plan de la extensión de la línea del metro. ¿Y dónde está el plan de la vulnerabilidad de esta ciudad? Nosotros somos una ciudad ciclónica. ¿Y cuánto se necesitarían entonces para resolver el problema integral? Usted habló de 2 vías, pero también en el Malecón, creo que también en la Luperón todavía sigue habiendo temas. Hay que hacer una intervención. Hay que levantar un plan, que eso es de las cosas que el ayuntamiento tiene que asumir. El ayuntamiento no tiene los recursos propiamente porque no es unidad ejecutora de ese tipo de, digamos, de financiamiento, pero sí es la unidad de ordenamiento territorial. Son los proyectos que en esta etapa de la ciudad se tienen que presentar, porque es un tema de seguridad, es un tema de inclusive de adaptación al periodo. Por ejemplo, yo a veces oigo al ayuntamiento hablando de la resiliencia, del cambio climático. ¿Cuáles son los retos del cambio climático hoy? O, en el caso de esta ciudad, la arborización de la ciudad, el plan que estamos hablando del tema del drenaje de esta ciudad, el plan de la basura. Yo quisiera que ustedes fueran a la estación de transferencia que está en Villa Agrícola, es un pequeño Duquesa, de una estación que nos donó la Unión Europea, que habían una volqueta que recibían la basura de las empresas comunitarias, de las fundaciones que se crearon en los barrios de la parte alta. Aquello se ha convertido en un vertedero, manejado con una pala, con una retro, batiendo la basura, que termina afectando la vida y la calidad de vida de toda esa gente de esos sectores. Nosotros debimos transformar e hicimos la ley del manejo integral de residuos sólidos que está ahí. El ayuntamiento no ha dado un solo paso para usar esa herramienta. Aquí el ayuntamiento debe lanzar un plan de Santo Domingo sin plástico, con el sector privado, comprar el plástico, crear los centros de acopio, entrarse en la escuela
como lo tienen ya muchas de las ciudades capitales. Que empieza con la legislación de los plásticos que se permiten y se hacen. Pero no, que la no fue posible avanzar acá. Sí, pero la legislación tiene recursos. Hay un fideicomiso que ahora tiene 23.000 millones. La capital debería aspirar a gestionar unos 300, 400 millones solo para destinarlo al plástico. Yo he dicho que nosotros pudiéramos, combinado con esa estructura que generamos de esas empresas comunitarias, generar una tarjeta, permitir que personas mayores, que hoy el gobierno le da 1.600 pesos, una tarjeta solidaridad, ellas pueden tomar esa botellita plástica y llevarla a un lugar para cargarla en esa tarjeta. $1 la botellita, el precio que tenga, porque el mismo sector privado, con un proyecto que se hizo con la Asociación de Industria, aquí hay que hacer una industria local del plástico, del PET, que no la hay, como ya la tenemos en la botella, para generar un mercado de eso, porque miren lo que ha pasado con el país, ahí vuelve a estar el sargazo de frente, ligado con el plástico, aquello genera una basura realmente que afea, impacta negativamente el medio ambiente. Si nosotros no trabajamos, ya no se trata de mandar un camión a recoger la basura, que hay que meterse profundamente a trabajar desde el punto de vista industrial y educativo y de las sanciones también que la ley establece, porque antes, ¿qué era lo que se alegaba? No, que no hay una ley, que no lo podemos llevar al tribunal, pero tenemos la ley. El Ayuntamiento del Distrito Nacional no ha hecho absolutamente nada con ese instrumento de la ley. Ha sido letra muerta. ¿Qué otros retos tiene el ayuntamiento? Usted se ha referido al tema del drenaje pluvial, este tema también que tiene que ver con manejo de residuos sólidos. ¿Qué otro gran reto usted entiende que la actual administración y administraciones anteriores no han puesto hincapié y que hay que solucionar? Mira, problemas que afectan a la gente esencialmente. Aquí hay un tema serio de seguridad, que es un tema que tiene que manejarse de conjunto. Fíjate que Interior y Policía, que gestiona el plan de seguridad, tiene un programa que se llama De Vuelta al Barrio, es decir, que se salieron del barrio. ¿Quiénes están en el barrio permanentemente? Los líderes sociales. ¿Quién es el que gestiona el territorio? Porque la delincuencia es un fenómeno territorial. El ayuntamiento tiene que jugar un rol con el liderazgo social, con temas que van desde el trabajo en el deporte, en la cultura, en la habilitación técnica profesional, que el ayuntamiento no está jugando su rol. Y yo creo que hay un tema, ya tú puedes agregarle valores, la iluminación, que es un tema, cámara de seguridad, la tecnología en sentido general, como herramienta para ayudar a gestionar el tema de la seguridad. Pero hay un tema social del territorio, en el que el ayuntamiento tiene que volver a jugar ese papel, a tener, porque por ejemplo aquí la Junta de Vecinos juega un papel importante, más en los sectores de clase media y clase alta, en temas de habilitación urbana, acera, drenaje, el parque, pero en los barrios populares tenemos que tener programas de inclusión social, porque muchos de los problemas, por ejemplo, aquí hay un indicador que hay que trabajarlo, embarazo en adolescentes, sí, deserción escolar en esos sectores. Es decir, eso tiene que ser un trabajo social de conjunto, inserción laboral y habilitación para el mundo laboral en esos sectores, para tú poder atacar un tema de delincuencia en la base social, territorial. Domingo. Entonces, ¿sí? en todos los lugares que conocemos del mundo, el ayuntamiento tiene un rol importante que jugar. En una mirada, digamos, de una ciudad como esta, tenemos que tener programas un poco diferenciados de acuerdo a los territorios. Domingo, ¿cuándo se sabrá cómo estará conformada esa coalición? Por lo menos en su candidatura. ¿Hay una fecha? Porque hay una fecha a tope. Mira, la coalición ha ido trabajando y yo creo que es interesante que la coalición se ha dado un plan de irlo haciendo paulatinamente, de ir creando las condiciones, porque tú ¿Se ha reunido con usted, por ejemplo? Pues yo me imagino que con cada candidato. Sí, sí, hay reuniones. Y hay reuniones con usted, sí, también con los del otro lado de la Fuerza del Pueblo. ¿No tiene nadie aspirando del otro lado, en la otra acera ya? Hay aspirando, pero se ha ido... ¿Están dispuestos claro, hay un espíritu en sentido general, porque para que pueda armar... para que pase algo. Yo creo que sí. ¿Usted cree que ceden ellos, pasa usted? Mire, ¿O usted está dispuesto a ceder? Mire, yo estoy esperando los resultados de ese proceso. Seguimos trabajando. ¿Será con encuestas o algo así? Mire, todos los instrumentos se están utilizando. Hay ya encuestas, ya hemos visto varias encuestas. ¿Y cómo son sus relaciones con Rafael Paz directamente, que sería la otra persona que actualmente... Excelente relaciones. No se han reunido. Yo vi que él está callado también como Manuel. No, pero excelentes relaciones con Rafael Paz. En su momento
nosotros estuvimos juntos, le impulsamos su candidatura y siempre hemos tenido buenas relaciones. ¿Usted siente que le lleva a gabela, me imagino, en términos municipales? Mira, yo estoy más concentrado, te lo digo, eso es una comisión que está trabajando muy bien y yo realmente lo felicito y sé que los resultados, no solo en el nivel del distrito, sino a nivel nacional, nos van a dar como frente opositor una alianza que va a ganar las próximas elecciones. Yo nunca he tenido duda de que en la capital vamos a ganar la senaduría y la alcaldía en el Distrito Nacional. ¿Y qué haremos? Parece ser que Carolina Mejía, como síndica, al parecer va a ser la opción del PRM. Eso todavía el PRM no lo ha dicho, pero conversando, como es una candidatura reservada, algunos dirigentes apuntan a que todo indica que ella sería la candidata. Tomando en cuenta que ella ha tenido estos años como gestora del municipio, la alcaldesa, ¿cómo usted se siente de que fuera ella? Mire, ¿Piensa que es factible? Que mire, yo estoy concentrado en el esfuerzo de presentar una propuesta en términos también político, que tenga la fortaleza de conquistar esta plaza, pero también en términos de conectar con los sectores. Porque, por ejemplo, de pronto tú vas al polígono central, que el ayuntamiento ha presentado una densidad y los vecinos, esa junta de vecinos no están de acuerdo en Renacimiento. Yo veo muchos focos de conflicto en el que el ayuntamiento no responde a las necesidades y también he ido impulsando una coalición ciudadana que la voy a presentar como parte de mi propuesta. Habrá muchos rostros de la capital, de diferentes niveles y sectores. Por ejemplo, tú tienes Isabel Villa, donde hay un área verde que el ayuntamiento no ha sido capaz de que un particular se quiera apoderar de ella, que la habíamos rescatado porque es un importante patrimonio público y la Junta de Vecinos no encuentra el respaldo en el ayuntamiento. Te digo que en la capital, por lo menos hay unos 80, 90 sectores. Por ejemplo, estas fundaciones que se crearon en los sectores populares están quebradas. El ayuntamiento ha dejado quebrar. Tiene 1000 empleados y están quebradas porque el ayuntamiento... ¿1000 empleados quién? No, son empleados de las fundaciones. Ya. Ellos son las que prestan el servicio de la recolección de basura en toda la zona alta, alrededor de la orilla de los ríos. Pero ¿qué pasa? Estas tienen el mismo precio que tenían hace 10 años. Con el aumento de todos los costos han tenido que despedir a algunos de estos empleados. Cuando es la herramienta más importante, fíjense que ahora tuvimos una ola de dengue, y ellos fue los que tuvieron que salir a fumigar. Tenemos todavía. Bueno, estamos en medio del dengue. El todavía. ayuntamiento no se ha dado cuenta que esa herramienta, que además, por ejemplo, para el reciclaje, fueron los primeros que hicieron un programa profundo de reciclaje. En vez de respaldarlo, ahora que puede haber recursos disponibles, se le ha abandonado. Entonces, todo eso requiere que haya alguien como yo que venga, que entienda que ha sido parte de ese proceso, a respaldar ese esfuerzo. Siguiendo con la pregunta de Diti, aunque usted está muy concentrado, como usted dijo, en los municipios, esas cuestiones, pero ese oponente no se puede obviar. Estamos hablando de la alcaldesa, no tiene rechazo. El PRM en el poder también, un partido que tiene ya 8 años prácticamente al frente de la alcaldía. O sea, usted no puede... ¿Le hace sentido que sea Carolina o preferiría a otro oponente en la alcaldía? Mire, en caso de que el PRM haga una opción diferente. Yo no selecciono mi oponente, yo selecciono mi coalición. El oponente lo tienen ellos que producir. Yo he estado mirando los números. Yo veo que, por ejemplo, el PRM, ¿cuántos votaron? ¿Usted supo cuántos votaron en la circunscripción 1, en la convención del PRM? No, en la 1 no, específicamente por circunscripción. 21,000 personas solo. Los centros estuvieron vacíos. Yo he estado mirando y miren el comportamiento electoral del lugar que más influencia tiene en el país. Lo que pasa es que aquí no había, por ejemplo, para candidaturas a la alcaldía, las locales. Pero yo veo los números, yo vi unos números de un Luis que llegó a tener un 56 a un Luis que tiene un 38 en la circunscripción 1. En la 1. En la 1. Este es un punto muy crítico y este es un punto muy influyente. Mucha gente se ha ido decepcionando. Es verdad que el partido más poderoso aquí es ninguno, que se han ido situando en el electorado en la circunscripción 1, que hay que observarlo, se ha ido situando en un punto de observación, de mirar qué es lo que cuál es la oferta que vamos a tener. Y yo creo que ahí hay un punto extremadamente interesante de cómo vamos a poder ganar esta próxima
elecciones aquí en el Distrito Nacional. Recuperar la confianza será clave. Yo creo que sí. ¿Cómo usted lo hará? Bueno, dándole la oferta, mi trayectoria, ahí está mi trayectoria. Yo creo que la capital, y lo digo en este tiempo, requiere una persona que haya tenido no solo experiencia, formación. Hoy el tema principal de desafío en el mundo es el tema ambiental. Yo no solo soy un biólogo, soy un ambientalista, soy una persona que se ha preparado en este tema, que tiene una experiencia de trabajo social. Y usted duró muchos años en el ayuntamiento. ¿Qué rol usted ocupó en el ayuntamiento? Yo fui secretario general. Sí, todo el tiempo. Todo el periodo que estuve ahí. Fui el responsable de política como, bueno, todo ese tema que ordenamos con el residuo. Por eso me fue más fácil cuando me tocó coordinar y llevar a un proyecto de ley, crear los instrumentos para que hoy haya fondos. Usted sabe que yo... en el marco de eso, pero también, por ejemplo, política como el tema del arbolado urbano, que es un tema que esencial. ustedes cambiaron algunos, sí, en algunos lugares. Hicimos, usted sabe que hoy, por ejemplo, el tema de haber traído la biodiversidad a los viveros de medio ambiente fue esa política que hicimos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que impactamos el resto del país. Yo recuerdo haberle entrevistado muchas veces siendo secretario general del ayuntamiento, y le digo la verdad, yo no sé dónde que yo vivo, porque yo no sabía que usted y Roberto habían terminado, el alcalde, Roberto Salcedo, habían terminado en desencuentro. O sea, cuando yo vi aquella historia que cada uno andaba por su lado, en ese momento uno no se podía percatar. ¿Realmente qué fue lo que pasó por ese desencuentro? No, muy simple. Yo en el 12 decidí seguir mi camino político. Recuérdese que cuando yo entré ya en el ayuntamiento, yo soy parte de una historia política ya. Cuando llegué a la universidad, nosotros somos fundadores de la vanguardia, de la juventud del partido. Yo era miembro del comité central del PLD en el 94. Yo entré a ser miembro. De modo que cuando yo llegué al ayuntamiento en el 2002, ya yo tenía una trayectoria política. Acompañé, fue un periodo importante, yo digo fructífero, trabajamos en armonía y yo cerré mi ciclo municipal ya en la función y quería seguir mi propia carrera política. Ese fue el problema. Claro, cada uno, llega el momento que usted quiere crecer, tener su propia voz, sus propias ideas. ¿Pero dolido porque el otro empiece? No, pero tampoco cada quien tiene que seguir su camino y tener su propio planteamiento. Pero no fue nada de confrontar problemas, nunca tuvieron como... No, yo no tuve, nunca tuve. ¿Usted no tuvo problemas? Nunca tuve. Siempre lo he dicho, lo recuerdo una época con gratitud. Y fue una época, en mi caso particular, una época importante en el que pudimos armar equipos de trabajo, en la que sacamos ideas que después se tradujeron a otros campos de política pública del país. Me gustaría su opinión porque, claro, teniendo ese cargo usted también tenía mucho que ver con el planeamiento urbano, los departamentos distintos del ayuntamiento. En este momento hay un crecimiento notable en la ciudad de Santo Domingo. Usted ve, yo estaba mirando una dulcería y fui y compré unos dulces y a la semana ya la dulcería no estaba. Y ayer me hablaba alguien que compraba unos chicharrones en un colmado y que fue y ya lo que hay es un hoyo porque vendieron el localcito. Usted ve que cualquier casita se convierte en una torre. Y eso lo estamos mirando en toda la ciudad. ¿Cómo usted ve ese crecimiento que está experimentando la ciudad? ¿Cuál es la visión que usted tiene de lo que está ocurriendo? Mire, eso es lo correcto a nivel global, la densificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay que generar una normativa para una ciudad. Eso no existe. Vertical, no. Porque, por ejemplo, cuando yo quito un par de árboles que están en el patio, y en ese caso de esa dulcería, usted va a entrar a una retro y usted verá que la retro va a abrir un hoyo en la totalidad del suelo. Así es. Y la zapata del de al lado queda expuesta. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la normativa, si usted busca el plano del permiso del ayuntamiento, le garantizo que dice que él nomás va a poder utilizar el 60% del suelo, pero él va a usar el 100% del suelo. Entonces, no se corresponde por un tema del valor inmobiliario del suelo eso. Entonces, esa normativa no se responde a la realidad. Lo que he dicho, y lo digo aquí, que es mi visión, discutamos un poco la altura. Ahora, demos frente que permitan tener acera de calidad, que tengan una doble línea de arbolado, que ese edificio deje una cámara de seguridad, ponga lámparas de calidad. La ciudad va a seguir impulsándose en esa dirección. Ahora, que generemos un fondo verde, que permita también que el ayuntamiento en esa manzana pueda comprar un pequeño lote que se convierta en un parque bolsillo, que es lo que está ocurriendo en Francia, en Nueva York, porque
Las ciudades cuando se vuelven muy grandes ya no hay disponible suelo, grandes lotes de suelo. Entonces, el ayuntamiento se tiene que convertir también en tiene que ir acompañando ese crecimiento con lugares que se requieren. Muchos tapones, por ejemplo, muchos lugares donde usted tiene una calle que tenía espacio, hoy si tienes 3 edificios no tiene espacio suficiente para los parqueos, los visitantes. Es más, instituciones públicas que habilitan espacios sin parqueo. Entonces usted ve en las aceras, donde quiera, y no sé cómo se regularía eso. No, hay que hacer parqueos, hay que hacer proyectos. Tiene que ser una combinación doble de los programas de transporte colectivo, pero en el caso, por ejemplo, muchos de nuestros barrios nunca pensaron que los habitantes iban a tener 2 y 3 carros por casa, y de pronto ya la calle no dan para la cantidad de vehículos que tienen los habitantes. Entonces hay que construir, la infraestructura de construir parqueos tiene que desarrollarse, porque ya es una necesidad que tenemos para poder responder al reto que... Y algunos dicen del transporte masivo. No, el transporte, sí. Esa es la fórmula, pero en el mundo de hoy vamos a pensarlo. El carro es una reivindicación también del progreso cada uno personal. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ciudades del mundo? Que la gente lo tiene el carro, pero lo usa el fin de semana. Si tiene transporte colectivo... Pero aquí está para ir a cualquier sitio. Porque no tenemos una red de transporte. Hay muchas zonas que la gente tendría la vocación y que le convendría económicamente, pero todavía la red de transporte colectivo de calidad, metro, buses, todavía no es suficiente. Por eso llegar al metro también la seguridad, hay otros elementos que interfieren. Entonces ahí viene caminar es un problema, porque las ciudades se caminan. Pero por ejemplo, le voy a poner este ejemplo que es de las cosas que yo voy a hacer cuando sea alcalde de esta ciudad. Le voy a poner el ensanche para allá, para poner un ejemplo, porque ya ese yo lo he estado haciendo en términos prácticos. Póngase que usted vive cerca de la central, usted quiere caminar, son 420 metros que hay hasta la parada que le queda, pues yo la caminé con una joven. ¿Qué pasa? Usted va caminando la acera no está apropiada, no está debidamente iluminada, no está sombreada. La persona prefiere coger un motoconcho para garantizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que no fue para eso que se hizo el metro se hizo para que la gente pueda caminar por un tema también de salud, porque uno de los principales problemas que tiene esta ciudad es hipertensión y diabetes. Esos sistemas de transporte colectivo ayudan usted camina 400 metros para acá, 400 cuando regresa, camina 1 kilómetro al día, eso es un tema que usted está contribuyendo a la salud, contribuye a bajar las emisiones. Ahora, ¿cómo generar la seguridad en esos puntos? Que ahí, de puntos prácticos, por ejemplo, usted tiene 2 horarios, que son los horarios críticos. En la mañana, la persona que va a trabajar a primera hora de la mañana, en las esquinas que esté la policía, en una etapa, que tengamos las cámaras de seguridad. En la noche, que esté la policía en los puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar una priorización de cuáles son las rutas más utilizadas, porque ¿qué es lo que va a pasar? Como pasa en toda parte del mundo, cuando la gente comience a usarlo masivamente, ya se vuelve seguro. Los ladrones no van a lugares donde hay uso colectivo y masivo. No es que no, a menos que no sean los carteristas, pero ya ladrones... No, porque saben que la gente va a interferir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos hecho un ejercicio. Y es el ayuntamiento que le corresponde hacer ese modelo, sea con los policías municipales, sea una combinación con la Policía Nacional. Yo lo que digo, mire, yo quiero ser un alcalde de esas cosas que hacen falta para generar un sentido urbano del uso de la ciudad. Cuando nosotros trajimos el modelo de malecón libre, que lo trajimos de la ciudad de Bogotá, cerrar algunas vías porque las calles no son solo de los autos, hay que crear espacios para que la familia pueda salir a desarrollar actividades, pero hay que ir a educar. Esto es un ayuntamiento que no educa, que no va a la escuela, no se trata, mire, se lo digo porque aprecio eso y fui de los primeros que promovió las políticas en los parques, excelente política. Pero no basta con eso, el ayuntamiento tiene que entrar a la escuela, tiene que hacer que la gente use de manera ordinaria en el día a día los espacios para caminar, tiene que arborizar la ciudad, tiene que hacer un plan de educación alrededor del plástico. Por ejemplo, te voy a poner este tema y si quieres lo podemos buscar y cierro aquí. Mira, la calidad del aire que ya aquí se está deteriorando. ¿Tú sabes qué nos cuesta a nosotros tener un sistema aquí en Santo Domingo hay que poner 20 estaciones de medición de calidad del aire, del ruido y de la mancha calórica de la ciudad, que es un sistema satelital. Esto es un ayuntamiento que no tiene datos, que no se gobierna con la métrica para tomar decisiones puntuales y utilizar los recursos que siempre serán escasos
en la administración pública de una manera estratégica. Ese es el ayuntamiento que hace falta. Mira, el mundo de hoy, el mundo de hoy requiere gente que se haya preparado, que tenga un sentido científico y social de la gestión de las ciudades. Por eso tú miras que alcaldesas como la de México, la de Colombia, porque son personas que han gobernado en esa dirección. No puede tener un ayuntamiento que hoy no te puede dar cuáles son los indicadores principales de su gestión y el impacto social, urbanístico, ambiental, para hacer una ciudad más amigable y más sostenible, como ocurre en el día de hoy. Bueno, pues gracias, Domingo, por estar esta mañana. Domingo Contreras es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía del distrito. Por ahora, del PLD, dice que lo será de una gran coalición. Estaremos pendientes a ver qué pasa. Gracias. Gracias a usted por venir esta mañana. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.